Guía 7 de ejercicios, aplicaciones de la EDO de orden 2. Ejercicio del ítem 2 dice, una masa de 2 kilogramos se sujeta a un resorte suspendido del techo. Esto ocasiona que el resorte se estire 196 partido por 125 metros, al llegar al reposo en equilibrio. En el instante t igual a 0, la masa se desplaza 1 metro hacia abajo y se suelta. En el mismo instante se aplica una fuerza externa, F de t igual a 195 partido por 14 por coseno de t, Newton, al sistema. Si la constante de amortiguación es 6 Newton por segundo por metro, determine el desplazamiento x de t de la masa en un instante t mayor que 0, cualquiera. Considere que g es igual a 9.8 metros por segundo cuadrado, ¿ya? Entonces, veamos acá en el desarrollo los datos que tenemos. Se nos entrega la masa de este cuerpo, que está sujeto al resorte, ¿no es cierto? Es de 2 kilogramos. Se entrega también el estiramiento que se produce en este resorte. L0 le llamamos 196 por 125, partido por 125. Se también entrega x0 igual a 1, es decir, la posición inicial de la masa en el momento que empieza a ocurrir el movimiento. Se fijan que inicialmente está en reposo, está en equilibrio, ¿ya? Se hace un estiramiento hacia abajo, ¿no es cierto?, de 1 metro y se suelta y empieza entonces el movimiento de la masa, que es lo que se estudia a continuación, y es la ecuación sobre la cual se quiere definir, ¿ya? Y x' de 0 igual a 0 es la velocidad inicial. Claro, ¿en dónde dice que la velocidad inicial es igual a 0? En el momento que dice acá, que dice al llegar al reposo en equilibrio. En equilibrio significa, ¿no es cierto?, llega al punto x0 igual a 0 y de ahí se suelta. Pero parte del reposo, y el reposo significa que la velocidad es 0, ¿ya? Ahí entonces está el dato de la velocidad inicial. La fuerza externa, ¿ya?, que es de 195 partido por 14 por coseno de t. Dice que acá, ¿dónde menciona? La constante de amortiguación es 6. Acuérdense que la constante de amortiguación le llamamos C, ¿ya? Que multiplica, ¿no es cierto?, es proporcional a la derivada a la velocidad instantánea de la masa, ¿ya? Ese es 6, es la C. G, bueno, se está dando la aceleración, ¿no es cierto?, gravitacional ahí, que lo que corresponde según la unidad de medida, ¿no es cierto?, que se está entregando el enunciado. Y lo que se pide es precisamente es la ecuación de movimiento de este cuerpo, ¿ya? Es decir, resolver la ecuación diferencial asociada con las condiciones de inicio que corresponden, ¿no? A ver, lo que yo agregué aquí, ¿no es cierto?, aparte de todos los datos y antes de agregar en la ecuación diferencial, ¿no es cierto?, es que calculé qué cosa acá, calculé el K, ¿ya? El K, ¿por qué el K? Tengo, ¿no es cierto?, que en la ecuación diferencial, aquí dice M por la segunda derivada de X en la aceleración. Acuérdense que la ecuación que define este tipo de fenómenos que estamos estudiando acá es masa por aceleración igual a fuerza total o fuerza neta, lo que dice la segunda ley de Newton, ¿ya? Esa es la ecuación diferencial que vamos a completar, ¿no es cierto?, como para definir nuestro PDI. En este caso, ¿no es cierto?, debiéramos de conocer, ¿no es cierto?, sería la masa por la aceleración igual a la sumatoria de fuerzas involucradas. En este caso dice, ¿no es cierto?, que tenemos, bueno, inicialmente tenemos la fuerza natural de reposición del resorte, que es K por X, ¿no es cierto? Tenemos también lo que se está agregando aquí, la fuerza de amortiguación, que es C por la velocidad instantánea. Ahí está, ¿se fijan? Inicialmente están al lado derecho con signo negativo. ¿Por qué con signo negativo? Porque se oponen al movimiento de bajada del resorte, ¿ya? Están produciendo una fuerza de restauración, una fuerza que se opone precisamente a este movimiento, ¿ya?, de frenado del movimiento, ¿no? Por lo tanto, el lado izquierdo queda positivo. Y aquí aparece, ¿no es cierto?, igualada la fuerza externa que se está aplicando a este sistema, que está dada por esa expresión, ¿no?, una fuerza periódica, ¿no? Y insisto, ¿no es cierto?, el movimiento se estudia a partir del estiramiento que se hace inicial, ¿no es cierto?, de este resorte. La masa se ubica y queda ubicada 1 metro por debajo de la posición de equilibrio. La posición de equilibrio es para cuando X es igual a 0.
¿ya? Entonces, por debajo de la posición de equilibrio, se suelta. Y dice que está partiendo del reposo, ¿ya? Por lo tanto, la velocidad inicial es 0. Bien, ¿qué hay que hacer entonces ahora? Una vez que uno tiene definido, ¿no es cierto? Acá se fijan, reemplazamos m es la masa, 6, que es la constante de proporcionalidad de la fuerza de amortiguación. K es lo que estamos calculando acá, ¿ya? K, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos, esta es la fuerza gravitacional, ¿no es cierto? O peso de esta masa, igual a la fuerza de reposición del resorte, ¿no es cierto?, de la ley de Hooke, cuando estas dos cantidades coinciden y que se tiene, ¿no es cierto?, una posición de equilibrio, ¿ya?, del sistema. Entonces tenemos M, que es 2, G, que se está pidiendo que consideremos como 9.8, igual acá por L0, que es el alargamiento que se dice en el enunciado del alargamiento que se produce del resorte. Despejamos y da que K es 12.5 y es lo que reemplace aquí precisamente, ¿ya? Esto era acá por X, que, insisto, por la ley de Hooke, es lo que enuncia la fuerza de reposición del resorte, ¿ya? Y bueno, y tenemos entonces aquí el PBI, ¿no es cierto?, que resolverlo significa dar entonces con esta ecuación de movimiento de esta masa, de este cuerpo, que es lo que se pide, ¿ya? Bueno, hay que resolverlo. Para resolver el PBI, resolvemos primero la ecuación diferencial, ¿no es cierto?, encontramos la solución general, luego aplicamos las condiciones de inicio, porque sabemos, ¿no es cierto?, que de esta solución general necesitamos solamente aquella función que cumpla con las dos condiciones, en este caso de inicio. 2 porque la ecuación diferencial es de orden 2. Listo. Calculamos primero la solución de la ecuación homogénea asociada. Recuerden, ¿no es cierto? Esto lo dejamos igualado a 0, ¿ya? Para resolver esta ecuación diferencial homogénea, consideramos, ¿no es cierto?, la ecuación característica, claro, porque los coeficientes son todos iguales, son constantes, ¿ya? Por lo tanto, estamos en condiciones de dar la ecuación característica, la resolvemos, y en este caso tenemos, ¿no es cierto?, dos raíces reales, la raíz real y su conjugado, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Fíjense que es un complejo que tiene la parte real menos 3 medios y la parte compleja 2. Por lo tanto, ¿no es cierto?, aparecen las soluciones de la forma. Una solución es e elevado a 3, menos 3 medios por t, por coseno de 2t, y la otra solución, que es linealmente independiente de la primera, es e elevado a menos 3 medios por t por sen de 2t. Estas dos soluciones son lo que forman el conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea asociada, y por lo tanto, ¿no es cierto?, la combinación lineal de estas dos soluciones nos define la solución general de esta ecuación, ¿ya? Ahí tenemos. Bien, para completar, ¿no es cierto?, el desarrollo y dar finalmente, ¿no es cierto?, la solución general de esta ecuación no homogénea, hay que definir, ¿no es cierto?, una solución particular de la no homogénea, ¿ya? Porque sabemos que la solución general de la no homogénea es la solución de la homogénea más la solución particular que tenemos de la no homogénea, ¿ya? Bien, para dar una propuesta, siempre damos una propuesta de solución particular y luego calculamos los coeficientes que la definen, evaluando en la ecuación diferencial. Eso es siempre sí. Ahora la cosa es cómo hacemos esta propuesta de solución particular. Si nos basamos en el teorema de coeficientes indeterminados, ¿por qué nos vamos a basar en el método de coeficiente indeterminado? Porque la ecuación diferencial, la f, la función que aparece definiendo, digamos, la ecuación como no homogénea, está en términos de coseno, y obedece entonces la forma de aquellas ecuaciones que pueden ser resueltas por el método de coeficiente indeterminado. Acuérdense que esta función que aparece aquí, la que le llamamos f inicialmente, tiene que ser una constante o un polinomio, o la exponencial base e, o la función seno o coseno, cualquiera de esas formas, o sumatoria o productoria de estas funciones, entonces estamos en condiciones de aplicar el método de coeficiente indeterminado para hallar esta solución particular de la ecuación, ¿ya? Bien, en vista de que nuestra función está aquí, ¿no es cierto?, siempre el método basa, ¿no es cierto?, la forma de la solución particular en la forma que tenga esta función de aquí, la función que llamamos f inicialmente, ¿no? Vamos a basar la forma de la solución particular en esta forma. Ahora, en vista de que aparece, ¿no es cierto?, definiendo o está definida por coseno, la propuesta de solución particular tiene que considerar tanto coseno como seno, ¿ya? Las dos funciones. Así que esta propuesta de solución particular tiene dos sumandos. Un sumando para coseno y otro sumando para seno. ¿Qué multiplicamos, ¿no es cierto? ¿Por qué polinomio multiplicamos o por cuál polinomio multiplicamos seno y coseno? Simplemente nos fijamos aquí, lo que multiplica inicialmente la función f es un número. Así que nuestra propuesta va a ser precisamente
multiplicar seno y coseno por un número A y B respectivamente, ¿ya? ¿Cómo calculamos? Si fijan aquí ya tenemos lista la propuesta de solución particular, basados totalmente en la forma que tiene esta función que aparece aquí en la ecuación diferencial, ¿ya? ¿Cómo calculamos A y B? Simplemente evaluamos la ecuación diferencial, es la no homogénea. Por lo tanto, para evaluar necesitamos la primera y segunda derivada, ¿no es cierto? Derivamos, reemplazamos. Como reemplazamos, se fijan aquí yo estoy indicando en la ecuación diferencial voy a reemplazar por XP, la solución particular. ¿Fijan? Reemplazo cada una de las derivadas, igualo a esto de acá, me da un sistema de ecuaciones que al resolverlo me da A igual a 1 y B igual a finalmente 4 séptimos. Reemplazo, ¿no es cierto?, en la solución particular y tengo que finalmente la solución particular es coseno de t más 4 séptimos de seno de t. Listo, tengo la solución particular. Solución general, ¿cómo queda entonces? Es la suma de la solución homogénea, de la ecuación homogénea, y la solución particular. Aquí está. Toda esta expresión define entonces la solución general de la ecuación no homogénea, ¿ya? Efectivamente está definida por dos parámetros, claro, porque la ecuación diferencial es de orden 2, por lo tanto esperamos nosotros nuestra solución general definida por dos parámetros exactamente. Y estos parámetros, fíjense que son heredados de la solución homogénea, ¿ya? Porque esta de acá es una solución particular, no tiene parámetros. Listo, ¿qué falta aquí? Aquí falta todavía, no hemos terminado, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que se está resolviendo no es solamente una ecuación diferencial, sino que hay condiciones de inicio, ¿no es cierto?, a las cuales se encuentra sujeta esta ecuación diferencial. Es decir, de todas las soluciones que tiene esta ecuación diferencial, queremos solamente aquella que cumpla con esta y con esta condición de inicio. ¿Qué vamos a hacer entonces? En la forma que tenemos, ¿no es cierto?, definiendo esta solución de la ecuación no homogénea, vamos a evaluar. Dice que x en 0 es 1, por lo tanto tomamos la función esta, la evaluamos en 0, que para t valiendo 0, se fija, aquí da 1, aquí da 1, esto da 0, acá también da 0, y aquí me da 1, ¿ya? Y tomo la derivada de esta función, la derivo, la evalúo en 0 e igualo a 0. Antes, ¿no es cierto?, tomé esta evaluada en 0 e igualé a 1, ¿ya? Ahí tengo el sistema de ecuaciones. Resuelvo el sistema de ecuaciones para C1 y C2 y me da que C1 es 0 y que C2 es menos 2 séptimos. Reemplazo en esta forma, porque esta es la fórmula de todas las soluciones de la ecuación no homogénea. Para C1 igual a 0, para C2 menos 2 séptimos, tengo entonces la solución de la ecuación que cumple con ambas condiciones de inicio, ¿ya? Ahí está la solución entonces de este PBI. Y por lo tanto, en vista de que esto, ¿no es cierto?, tiene de fondo no solamente resolver el PBI, sino que un problema relacionado con, ¿no es cierto?, un sistema de vibraciones, vibratorio, ¿no es cierto?, en este caso es movimiento amortiguado forzado, ¿ya? Entonces tenemos acá que nuestra expresión, esta de acá, representa el movimiento que tiene esta masa, ¿ya?, en el sistema que se está entregando en el enunciado, ¿no? Este es el movimiento que toma, ¿ya? Bien, en el ejercicio del ítem 3 dice, un circuito RLC en serie tiene una FEM, es decir, una fuerza electromotriz dada por E de T igual a 100 de 100T voltios, un resistor de 0,02 ohmios, un inductor de 0,001 henrios y un capacitor de 2 faradios. Si la corriente inicial y la carga inicial son 0, determinar la corriente del circuito para T mayor que 0. Ya, aquí vamos a aclarar algunas cosas, y aquí agregué algunas cosas, ¿no es cierto? Un copiar y pegar acá, ¿ya? Circuito en serie, ¿ya? Para dejar en claro algunas cosas, no están tan en las nubes. Tenemos entonces, en un circuito en serie, los receptores, las resistencias, los condensadores, etcétera, se conectan secuencialmente, así como aparece aquí, ¿no es cierto?, en el diagrama. Van todos los elementos colocados uno detrás de otro, ¿ya? La intensidad es la misma en todo el circuito. La tensión se reparte entre los receptores. Circuito en serie RLC. El diagrama que corresponde es este de acá. Está formado por
L, que es la bobina o inductor, aquí está el símbolo, ¿no es cierto?, el nombre L, y la forma de dibujar, ¿no es cierto?, en el diagrama o representar en el diagrama la bobina o el inductor. Aquí está representado, ¿no es cierto?, lo que es el condensador o capacitor. Aquí está la resistencia, ¿no es cierto?, R. Y esto de acá es el voltaje aplicado, ¿no es cierto?, que le llamamos en el enunciado EDT. Un circuito RLC es aquel que tiene como componentes una resistencia, un condensador y un inductor conectados en serie. Eso es lo que estamos trabajando. Por lo tanto, nosotros el diagrama es el que aparece aquí. Caídas de voltaje. Ya aquí vamos a mencionar lo que es caída de voltaje de cada una de las componentes de este circuito en serie. ¿Ya? Del inductor la caída de voltaje se le llamará L por DDI a DDT, siendo I la corriente. ¿Ya? L, ¿no es cierto?, está medido en henries o en henrios, H, ¿cierto? El resistor es I por R, la caída de voltaje, ¿no es cierto? R está medido en ohms, aquí omega es el símbolo que le corresponde, ¿no es cierto?, a la unidad de medida. Y el capacitor es 1 partido por C por Q, con C medido en faradios, F es la letra que la representa, ¿no es cierto? Y, insisto, es la corriente y Q es la carga, ¿ya? ¿Qué relación tiene la carga con la corriente? Se relaciona que la variación de carga en el tiempo, es decir, de dQ a dt, es precisamente la corriente, es igual a I. Esa es la relación que existe entre los dos elementos. ¿Ya? La segunda ley de Kirchhoff nos va a dar precisamente la ecuación diferencial que vamos a estar resolviendo en un problema asociado. ¿Ya? Me dice entonces que la suma de la caída de voltaje de cada una de las componentes me da exactamente el voltaje aplicado al circuito. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí precisamente estoy colocando la caída de voltaje aquí del resistor, aquí la caída de voltaje del inductor y la caída de voltaje del capacitor. ¿Ya? Y eso me da entonces el voltaje aplicado al circuito. Eso es lo que dice entonces la segunda ley de Kirchhoff. Ya. Acá, esto de aquí, ¿de dónde sale? ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Porque precisamente si tenemos que la relación entre Q e I, la corriente y la carga, es D de Q, D de Q a dt es I, significa que Q es la integral entre 0 y T, se considera de la corriente. Esto de aquí es entonces Q, esto es la carga. ¿Ya? Por lo tanto, si esto lo derivo acá, ¿no es cierto?, puedo dejarlo todo en términos de carga también. ¿Ya? Ya, vamos a ver el caso particular acá, nuestro problema. A ver, decía, recordemos, dice en un circuito RLC, ya sabemos, ¿no es cierto?, que este es un circuito en serie, estamos ubicando los elementos uno detrás de otro, ¿no es cierto?, está formado por un resistor, un inductor y un capacitor. ¿Ya? Y hay una fuerza que se aplica, ¿no es cierto?, una fuerza electromotriz que se aplica en voltaje, ¿no es cierto?, al sistema, al circuito, y en este caso tiene la forma de seno de 100T, medido en voltios, ¿ya? Se da además lo que corresponda al resistor, ¿no es cierto?, 0,02 ohmios, el inductor 0,001 henrios y el capacitor 2 faradios, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice? Dice además, dice que la corriente inicial y la carga inicial es cero, es decir, I de 0 es 0 y Q de 0 es 0. Ya, ¿qué se pide? Determinar la corriente del circuito, es decir, que se pide, ¿no es cierto?, entonces, determinar I de T, es decir, la fórmula de la corriente. Bien, los datos que tenemos aquí entonces son, tenemos el voltaje, ¿no es cierto?, la FEM aplicada al circuito, aquí está, ¿no es cierto? Aquí R corresponde, ¿no es cierto?, a la resistencia a la que se está entregando. Aquí corresponde L a la inductancia, que se llama lo que se está entregando, ¿no es cierto? El 2 faradios se está entregando, ¿no es cierto?, lo que corresponde a la capacitancia. Aquí tenemos entonces lo que corresponde a la corriente inicial, I de 0 es 0, y aquí la carga inicial, Q de 0 es 0. ¿Qué se pide? La corriente, la fórmula de la corriente. Eso es lo que se pide. Listo. Consideramos entonces la ecuación que está expresada en términos de la carga.
fíjense que aquí precisamente la ecuación que tenemos, no, acá, ¿no es cierto? Mira, esto es Q, ¿ya? Esto es Q. Si yo considero acá, ¿no es cierto?, que I es la derivada de Q, entonces aquí queda la derivada de segundo orden de Q, ¿se fijan, no es cierto? Y esta es la derivada de Q. Así que puedo dejar esta ecuación escrita en términos de la carga. Esa es la que estoy considerando acá, ¿te fijas? ¿Por qué considero la ecuación en términos de la carga? ¿Ya? Porque el enunciado dice, o el dato que da, es que la carga inicial es 0 y la corriente inicial es 0, y resulta que la corriente es la derivada de Q. ¿Ya? Así que lo que se está dando, dicho de otra manera, es precisamente la derivada de Q en 0. ¿Ya? Se está diciendo que es 0. Aquí estoy reemplazando los datos, miren. Acá, ¿no es cierto?, tomé el valor de L, lo reemplacé, ¿no es cierto? ¿Dónde está L? Acá. El valor esa es la inductancia, ¿ya? El valor de R, que es la resistencia, aquí está reemplazado. El valor de C, que es la capacitancia, ¿no es cierto? 1 partido por 2, que hay multiplicado por seno. Aquí está el voltaje aplicado inicial, la FEM, ¿no es cierto? Y aquí tengo la condición inicial, Q de 0 es 0. Y precisamente sé que Q' de 0 es 0 porque Q' es I, es la variación de carga corresponde a la corriente. Y ese es el dato que me da inicial. Y tengo entonces el problema completo. Se fijan aquí una ecuación definida para Q, una ecuación diferencial de segundo orden definida para Q, y las condiciones de inicio, es decir, Q en 0 y Q' en 0. ¿Ya? Es por los datos que se dan. Bien, ¿qué tenemos que hacer a continuación? Bueno, simplemente resolver el PBI, ¿no es cierto? Y responder a lo que se pide. Ahora fíjense ustedes, si uno mira bien acá, el responder el PBI significa entregar la fórmula de Q de T, entregar la fórmula de la carga. Pero si se pide I de T, ¿qué vamos a hacer? Derivamos precisamente esta fórmula que obtengamos y sabemos que esa va a corresponder a la corriente. Ese va a ser entonces el procedimiento que vamos a realizar. Ya, entonces tenemos que ir a resolver nuestro PBI. Resolvemos primero la ecuación diferencial, ¿no es cierto? Que es una ecuación no homogénea. Ordenamos un poco aquí en qué sentido de sacar, ¿no es cierto?, los coeficientes decimales, ¿no es cierto? Dejarlo en lo posible número entero, entonces multiplico todo por 1000, ¿ya? Y me queda Q segunda, la segunda derivada, estos dos puntitos representan la segunda derivada, más 20 derivada de Q, más 500Q igual a 1000 por seno de 100T. Ya multipliqué todo por 1000. Y nos queda entonces ahí nuestra ecuación no homogénea de segundo orden, coeficientes constantes a resolver. Damos la solución homogénea primero, ¿ya? Tomamos esto de aquí y dejamos igualado a 0, esa es la ecuación homogénea asociada. La ecuación característica, ¿no es cierto? Vamos con la ecuación característica, la resolvemos y nos dan un par de números complejos, ¿ya? El complejo y su conjugado. Conclusión, nuestra solución de la homogénea, la solución general es una solución es e elevado a menos 10t por coseno de 20t. Se fijan, aquí está la parte real en la exponencial, la parte imaginaria queda en el argumento de la función trigonométrica, y la otra solución linealmente independiente, esta primera, ¿no es cierto?, es e elevado a menos 10t por seno de 20t. ¿Ya? Estas dos soluciones, insisto, forman el conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea asociada, ¿no es cierto?, lo que significa que la combinación lineal de estas dos soluciones me entrega una solución, cualquiera que sea, de la ecuación homogénea. ¿Ya? Aquí están descritas todas las soluciones de la ecuación homogénea. Bien, nos falta, ¿no es cierto?, para completar y dar la solución de la ecuación no homogénea, calcular la solución particular, ¿ya? Porque yo sé que para dar la solución general de esta ecuación no homogénea, esta solución, que es la de la homogénea, le agrego la particular y tenemos entonces la solución general de la no homogénea. Ya, cálculo de la solución particular. Ya, igual que antes, ¿no es cierto? Fíjense que aquí nuestra función f está definida en términos de seno, así que con coeficiente indeterminado es suficiente trabajar acá. Y en vista que aparece la función seno, nuestra propuesta de solución particular va a involucrar la función seno y la coseno, ambas. ¿Ya? Ambas. Entonces vamos a tener un sumando para seno y un sumando para coseno. Se mantiene el argumento, porque el argumento no cambia de las funciones. ¿Ya? Lo que vamos a variar es que aquí, viendo, ¿no es cierto?, que lo que multiplica seno es una constante, vamos a proponer precisamente multiplicando a coseno y a seno una constante.
no necesariamente iguales. La propuesta tiene que ser con constantes distintas aquí, ¿ya? Y tenemos entonces la fórmula de la solución particular propuesta. Como descubrimos A y B, ¿cómo lo calculamos? Evaluando en la ecuación diferencial, ¿ya? Para ello calculamos la primera y segunda derivada. Se fija, aquí estoy indicando que voy a evaluar nuestra ecuación diferencial en la solución particular. Despejo, doy aquí, ¿no es cierto?, es un sistema en A y B, resuelvo, y tengo que A es menos 0,100 y fracción, y B es menos 0,021 y fracción. Listo, resuelvo, ¿no? Luego, completo la definición que he propuesto de la solución particular, con los valores de A y B en específico que pude calcular, ¿no es cierto? Y tengo entonces la solución particular de la ecuación no homogénea, que agregada a la solución de la homogénea me da la solución general de la no homogénea. ¿Se fijan? Ahí está. Insisto, nuestra ecuación era de orden 2, así que naturalmente, ¿no es cierto?, esperábamos que nuestra solución fuera de 2 parámetros, ¿no es cierto?, que son heredados de la solución homogénea, ¿ya? Como tenemos además condiciones de inicio, ¿no es cierto?, que corresponde a la carga y a la variación de carga, ¿ya? Entonces tenemos, ¿no es cierto?, condición de inicio, dice que Q de 0 es 0 y Q' de 0 es también 0, ¿ya? Imponemos ambas condiciones ¿en dónde? Esto lo evaluamos en 0 e igualamos a 0, luego derivamos esta función, evalúan en 0 e igualan a 0, les da un sistema para C1 y C2, despejan, resuelven el sistema, ¿no es cierto? Y le dan los parámetros C1 y C2 que sabemos, ¿no es cierto?, define al reemplazar en la fórmula de la solución acá. Al reemplazar aquí, esta es la solución de la solución general de la ecuación no homogénea. Al reemplazar el C1 y C2 que calculamos, ¿no es cierto?, obtenemos entonces la definición de la función que se nos pedía. La definición de la función que satisface ambas condiciones de inicio. Esta y esta otra de aquí, ¿ya? Listo, aquí entonces logramos resolver el PBI, pero por la forma, ¿no es cierto?, el cómo está definido el PBI, lo que estamos entregando aquí es la fórmula que tiene la carga, ¿ya? La, la, sí, la carga en este circuito. ¿Qué se pide? Se pide la fórmula de la corriente, pero como sabemos que la variación de carga corresponde a la corriente, ¿no es cierto? Entonces, de Q de T me da la corriente que hago, derivo esta fórmula que yo obtuve, ¿no es cierto? Derivo y obtengo entonces la fórmula para la corriente, que es lo que se pedía, ¿ya?